El bloque proeuropeo ganó una vez más en Moldavia. El gobernante Partido de Acción y Solidaridad, que está a favor de la adhesión del país a la Unión Europea, fue el más votado en las elecciones parlamentarias del pasado 28 de septiembre. Obtuvo poco más de la mitad de los sufragios, que le darán 55 de los 101 escaños del legislativo. Muy lejos quedó el bloque prorruso, con el 24% de los votos. Con estos resultados, Moldavia mostró una vez más la tendencia creciente a respaldar que el país mire más hacia Bruselas y menos a Moscú. Una postura que también se probó con la aprobación del referendo de adhesión en octubre y con la victoria de la actual mandataria Maya Sandu en la segunda vuelta de las presidenciales en noviembre del año pasado. Ramiro Cueva Arberena nos da más detalles de lo que pasó ahora en las parlamentarias. Repercusiones por las elecciones en Moldavia. La victoria en las urnas del Partido de Acción y Solidaridad, el Frente Proeuropeo, fue bien acogida por la mayoría de los actores del bloque comunitario, como la Comisión Europea y países como Alemania, Francia y Polonia. Este triunfo en las urnas se consideró un golpe contra Rusia, que según ellos buscó tener injerencia apoyando a un candidato prorruso. Creo que Rusia no ha logrado sus objetivos. Ha gastado mucho dinero en estas elecciones, pero los resultados demuestran que fracasaron. Y fracasaron gracias a los esfuerzos conjuntos de las instituciones estatales, los medios de comunicación, la prensa y la sociedad civil. Por su parte, desde el Kremlin denunciaron irregularidades en la votación de los moldavos en suelo ruso. Basándonos en lo que vemos y sabemos, podemos afirmar que cientos de miles de moldavos se vieron privados de la oportunidad de votar en la Federación Rusa, ya que solo 2 colegios electorales estaban abiertos. Naturalmente fue insuficiente y no se permitió votar a todos los que querían hacerlo. Esto lo podemos afirmar con certeza. Los resultados electorales suponen un alivio para el gobierno, quien mantendrá su mayoría absoluta y podrá seguir empujando hacia su objetivo de ingresar a la Unión Europea. En ese sentido, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, pidió acelerar la entrada de Chisinau al bloque. Estas parlamentarias facilitarán entonces la adhesión de Moldavia a la Unión Europea o se agudizará la tensión con Rusia. Es lo que discutimos en el debate de hoy de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros 2 invitados. Hoy nos acompaña Fernando Cocho, analista de inteligencia y riesgos a la seguridad nacional, y quien está en Madrid, España. Y en Pergamino, Argentina, se encuentra Cristian Lamesa, analista geopolítico y escritor. Además, es autor del libro La paternidad del mal, los cómplices de Hitler. Bienvenidos una vez más a este programa y también bienvenidas todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando. Recuerden que todos los episodios los encuentran en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Fernando Cocho, comienzo con usted y con una pregunta que quizás sea la más básica. ¿Por qué importan estas elecciones parlamentarias de Moldavia? Bueno, buenas noches desde España. Básicamente importan porque estamos presenciando lo que se conocería como un conflicto proxy, es decir, el uso de unas elecciones de un país o los conflictos internos de un país para generar procesos de influencia geopolítico. Y esto ya lo hemos visto en otros países, ya lo vimos en un momento en Crimea, lo vimos en Georgia, en Osetia del Sur, lo vimos en Nagorno-Karabaj, lo hemos visto en muchas ocasiones. Entonces, diversas potencias geopolíticas utilizan a otros países, en este caso a Moldavia, en su momento también Transnistria, para poder ejercer presión geopolítica de uno u otro lado. Por tanto, presenciamos en las elecciones de Moldavia la lucha entre 2 bloques, la Unión Europea, amparada por la hemisfera, y los BRICS, que representan en este caso Rusia y sus aliados. Y Cristian Lamesa, ¿qué agrega usted a lo que plantea Fernando de por qué importan estas parlamentarias? A ver, obviamente es importante porque por supuesto que se estaba jugando de alguna manera una ratificación de lo que es el gobierno de la presidenta Sandu, con unas elecciones anteriores que también fueron bastante polémicas. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que la influencia de la Unión Europea sin duda ha sido muy grande, porque ya lo refería hace algún tiempo atrás el comisario europeo Thierry Breton,
cuando dijo que si en ese momento, hablando de las elecciones próximas que iban a haber en Alemania, que algo así como que si la gente votaba mal en Alemania en favor de Alternativa por Alemania, AfD, habría que hacer nuevamente lo que se había hecho en Rumania, en una clara alusión a que se habían amañado, ya todos sabemos lo que pasó en Rumania. Entonces, en ese sentido, yo creo que con una exigua cantidad de votantes, algo más del 52%, realmente es una gimnasia que está empezando a hacer la Unión Europea o que ya viene realizando, que tiene que ver con, a mi modo de ver, amañar resultados electorales y también condicionar la participación de candidatos, porque hay que recordar también que dos fuerzas políticas por lo menos fueron proscriptas en estas elecciones moldavas. Y quiero preguntarle sobre ese punto, Fernando. ¿Está la Unión Europea intercediendo de alguna manera en Moldavia y en su política para que las elecciones sean cada vez más favorables a que el país se una a la Unión Europea? Y se lo pregunto precisamente por esa diferencia y la fuerza que ha ganado el bloque proeuropeo en Moldavia. En el referendo de octubre de 2024, la diferencia entre los bloques proeuropeos y los prorrusos fue de menos del 1%. En las presidenciales, la segunda vuelta de noviembre del 2025 fue poco más del 10%, y ahora vemos casi una duplicación de los votos, es decir, el bloque proeuropeo saca más de la mitad, mientras el otro saca cerca de un 24%. ¿Esto se debe a una presión de Bruselas? Bueno, se debe a una presión de Bruselas o un intento de apoyar sus intereses geopolíticos. Obviamente, al igual que Bruselas puede generar procesos de influencia, sobre todo en la diáspora moldava, que ha votado en torno al 82,71% a favor de la, por otro lado, rumana Maria Sandu. Evidentemente es lo mismo que haría Rusia o ha hecho Rusia siempre a la hora de proceder a procesos de influencia, ya sea con candidatos fantasma o con candidatos o partidos para dividir lo que es la oposición, o acciones económicas y políticas como el que ha hecho Ilsin Sor, que lleva desde varios años ya atrás financiando procesos de injerencia dentro de Moldavia y de otras partes de las antiguas repúblicas soviéticas. Por tanto, es obvio que hay un proceso de influencia por parte de Bruselas que apoya a una parte y que hará lo que tenga que hacer para conseguir los objetivos geopolíticos de la Unión Europea. Lo mismo que Rusia hará exactamente, o ha hecho y hará exactamente lo mismo a lo largo de la historia para poder favorecer sus intereses geopolíticos en la misma línea de división, lo que para ambas partes se considera de nivel existencial, tanto para Rusia, que tiene en sus fronteras a la OTAN, como para la Unión Europea, que no quiere tener en sus fronteras países próximos a Rusia. Usted habla de procesos de influencia. Cristian, ¿está ejerciendo un proceso de influencia Rusia y se le pueden atribuir las denuncias de más de 1.000 ciberataques reportados por las autoridades moldavas en el contexto de estos comicios? Bueno, es interesante la pregunta, María Clara, porque es una rutina repetitiva la acusación de la influencia rusa, que sin duda, como decía el colega Fernando, por supuesto que todas las grandes potencias tratan de generar una influencia en lo que es las regiones de interés propia. Dicho esto, sinceramente, en este caso puntual, se habla de injerencia rusa, se habló también en las elecciones, en las primeras elecciones que gana Donald Trump, no se pudo comprobar absolutamente nada y siempre se sigue yendo sobre el mismo argumento, y a la hora de probar esa influencia siempre es algo totalmente falta de cualquier material probatorio. Pasó en Rumania, en esas elecciones que mencionaba antes, que la justicia se tomó el atrevimiento de anular el resultado electoral, y ha pasado en otras circunstancias. Lo cierto es que prácticamente 500.000 de moldavos residentes en la Federación Rusa no pudieron ejercer su derecho al voto, como decía el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov. Esos son hechos contrastables. Solamente haberse puesto a disposición de esta ciudadanía 2 sitios de votación. Entonces, obviamente hubo igual que
limitar o tratar de entorpecer también el sufragio en diferentes partes de Moldavia, donde se sabe que son reacios a esta administración, que está muy influenciada. De hecho, es prácticamente un apéndice de George Soros, porque de hecho la presidenta trabajó para Soros y la Open Society. Entonces, a la hora de hablar de influencia, yo creo que sin duda la influencia del magnate húngaro ejerce mucha más influencia de la que se le puede atribuir a Rusia en inmiscuirse en estos procesos electorales, que de hecho, no solo el caso de Sandu, hay otros mandatarios europeos que se sabe que tienen estrechos vínculos con Soros, y aparte el mismo Soros es el que se vanagloria de tener en su nómina a prácticamente la mayoría de los eurodiputados, por ejemplo. Usted dice que no se puede probar la denuncia de ciberataques por parte de Rusia en estas elecciones y que es una narrativa que se ha repetido en otros comicios, y también dice que Soros tiene más influencia en Moldavia de lo que tiene Rusia. Fernando, ¿usted está de acuerdo con esto? En parte sí, en parte estoy de acuerdo. Evidentemente, George Soros es un globalista que lleva siempre procesos de influencia o compra directamente de eurodiputados en la Unión Europea, en Bruselas, en Estrasburgo, en todas partes allí donde llegan sus tentáculos. Pero eso no es óbice para justificar el hecho de que, evidentemente, Rusia, si no lo ha hecho, que lo habrá hecho, tiene que hacerlo, un proceso de influencia para no perder peso geopolítico en aras de la anglosfera. Pero hay un caso muy importante, y es que acusen unos o acusen otros de procesos de injerencia, procesos de manipulación, procesos de ciberataque. No se puede demostrar ni ahora ni nunca quién ha sido el objetivo prioritario o quién ha sido el promotor prioritario de esos ataques. Para poder demostrar ataques o injerencias cibernéticas de uno u otro lado, habría que hacer una pericia forense, en la que, por ejemplo, yo soy experto, y sería muy difícil de contrastar y de comprobar, tener pruebas fidedignas, a no ser haber hecho esa pericia forense. Y esa pericia forense significa que yo desde Madrid perfectamente puedo conectarme a nodos de París, por poner un ejemplo, o de Londres, por poner un ejemplo, y hacer ataques cibernéticos de delegación de servicio o cualquier otro a Argentina, a Chile, a Ecuador o a la propia Rusia si yo quiero, y jamás, muy difícil sería, incluso con apoyo de servicio de inteligencia, que cualquier país pudiera demostrar que yo he hecho ese ataque y no que ha provenido, por ejemplo, desde París o desde Londres. Por tanto, al final es una guerra de narrativas en la que nunca sabremos quién tiene razón, porque ambos mienten y ambos tienen parte de razón. Evidentemente, Rusia está perdiendo mucho peso geopolítico en aras de controlada por Soros o no al lugar, no importa, seguramente sí. Y yo como europeo no tengo objeto de negarlo, evidentemente es así. Soros compra muchas voluntades, pero también el otro lado, vuelvo a repetir, como Irin Short, compra también voluntades por medio de pagos mensuales a cierta gente para que vote a favor suyo. Por tanto, aquí no hay ni buenos ni malos. Aquí hay intereses geopolíticos que, en el caso de Europa, beneficia, evidentemente, que Moldavia, regular o irregularmente, no al lugar, vaya hacia los bloques europeos, al igual que perjudica, bien o mal, a Rusia el que se aleje una frontera muy importante de Ucrania, sobre todo con el eje de Transnistria, que es totalmente prorruso y que tiene más de 4.000 misiles balísticos en sus arsenales, controlados por Rusia, y por tanto no quiere perder peso, obviamente. Por tanto, estamos hablando de una guerra mucho más amplia, una guerra geopolítica, en la que no se trata de saber quién tiene o no tiene razón, sino simplemente saber que ambos están luchando por un mundo diferente al que hemos visto hasta ahora. Unos para sus sistemas corruptos o no importa, como la Unión Europea, y por otro lado, los ya demostrados corruptos por parte de Rusia. Usted mencionó una región muy especial para este debate, que es Transnistria. Más adelante vamos a discutir sobre ella, pero antes usted afirmaba que Rusia está perdiendo influencia política en Moldavia. Cristian, ¿esto se puede atribuir a que los moldavos quieren cada vez más acercarse y hacer parte de la Unión Europea, más allá de esas presiones geopolíticas de las que ustedes hablan? Yo no estaría tan seguro de que Rusia esté perdiendo preeminencia geopolítica. Es más, no estaría tan seguro de que las poblaciones, en especial en ciertas partes de Europa, no se sientan identificadas con lo que es
lo que hoy representa el Kremlin y el presidente Putin. ¿Y esto por qué lo digo? De hecho, que esté sucediendo en Europa, un continente que se realmente mostraba como un orgullo profundo el hecho de su democracia, la democracia europea, estos valores, y que ahora continuamente cada vez más se ve vulnerada esta democracia, a mi modo de ver, se ve tergiversado, y al punto tal que a uno puede caerle simpático no Marine Le Pen, por ejemplo, por citar un caso. Pero lo cierto es que a mi modo de ver a Marine Le Pen con una acusación que es bastante estrafalaria, porque yo no creo que haya una fuerza política que no hace y haya hecho y en todo el mundo lo que se le acusa a Marine Le Pen, de hecho se la saca de la cancha con una condena, y lo mismo, bueno, ocurrió, ya lo dijimos, con Kalin Georgescu, a AfD en Alemania se lo tilda de fuerza extremista y se ve la posibilidad de proscribirlo. Y estas fuerzas reivindican mayoritariamente, bueno, lo vemos con Víctor Orbán en Hungría, el retorno a unos valores tradicionales, a una identidad europea, a una serie de cuestiones que hoy creo que el Kremlin es quien se muestra como abanderado de esto. Por lo tanto, el Kremlin, también China, también, o sea, hay toda una serie de países que justamente están englobados entre estos países emergentes que son en alguna medida los abanderados de este mundo multipolar, y que en alguna medida también se identifican con los BRICS. Pero a lo que voy concretamente, María Clara, para responder tu pregunta, yo creo sinceramente que son más los pueblos que están empezando a sentir una rebeldía hacia estos líderes globalistas, que representan otros intereses y no los intereses de sus pueblos, y eso hace que justamente tengan que hacer este tipo de maniobras. Como vos muy bien mencionabas, María Clara, en la elección anterior la diferencia fue mínima y nosotros nos fuimos a dormir con un resultado que prácticamente daba ganador a la oposición, y al otro día, cuando llegaron los famosos votos de la Unión Europea, de la diáspora moldava, se dio vuelta la elección y ahora es como que de repente se multiplicaron. Entonces yo creo que justamente es todo lo contrario. Rusia está teniendo mucho más influencia en muchos sectores, no solo en Europa, sino en otras regiones del mundo, con su discurso, y eso hace, creo yo, que cierto globalismo esté muy nervioso, que incluso, y con esto cierro, María Clara, incluso hablábamos de George Soros, y hoy quien es el inquilino en la Casa Blanca es un enemigo jurado de Soros, y Soros un enemigo jurado de él, porque representan esas dos cuestiones antagónicas, que es soberanismo versus globalismo. Usted sugiere de manera implícita que hubo manipulación en las elecciones. Sin embargo, la misión de observación electoral de la Unión Europea dice todo lo contrario y afirma que en las 3 elecciones pasadas, incluidas las parlamentarias, todo funcionó, digamos, bajo los parámetros normales, en el sentido que los resultados no fueron afectados. Si bien denuncian algunos ciberataques, alguna restricción de participación política, dicen que los resultados correspondían a la realidad. ¿En qué se basa usted entonces, Cristian, para decir o sugerir que sí hubo manipulación de las elecciones? A ver, muy sencillo. Primero, Maya Sandu dijo hace apenas unos días atrás que si triunfaba la oposición no descartaba anular los resultados, porque esto habría sido fruto de la injerencia rusa. Con lo cual es bastante extraño ya de por sí decir, si pierdo lo voy a anular porque no es así, me parece un poco extraño. Y concretamente, esto que mencionaba antes, esto es una prueba, o sea, hay una enorme diáspora moldava en Rusia a la cual se privó del derecho al voto. Eso ya per se es una manipulación, es restringir, porque obviamente el sentido común nos diría que la gente de Moldavia que está viviendo en Rusia es más afín justamente a Rusia que a la Unión Europea. Entonces, y aparte, para cerrar, que los veedores de la Unión Europea digan que esto fue todo perfecto, a mí no me llama nada la atención. Es más, me llamaría la atención que en este escenario dijeran que hubieron irregularidades.
¿Y usted qué le responde a este argumento, Fernando, de que Rusia no está perdiendo poder en los países, concretamente en Moldavia, y que esto responde más a una manipulación de las elecciones? Bueno, de hecho, me ha dado la razón. Evidentemente, el hecho de que haya una crisis en la Unión Europea que no cuenta absolutamente nada a nivel internacional y que vuelve a ser un asiervo de la anglosfera, de los intereses de Estados Unidos, y que esos intereses no tengan por qué ser necesariamente globalistas, me está dando la razón. Evidentemente, Rusia ha perdido el proceso de influencia dentro de lo que es los países limítrofes con la Unión Europea. El hecho de que Orbán u otros países estén a favor de posturas tradicionales desde el punto de vista político no implica explícitamente que, ni implícitamente tampoco, que apoyen directamente al régimen de Rusia en un momento de un conflicto internacional. Tenemos el ejemplo de Polonia, que es antiglobalista, es ultranacionalista y es contra Rusia. Y hay otros países, como ha citado muy bien, AfD y otras organizaciones de partidos políticos, tanto Dinamarca, Países Bajos, Austria, Alemania, Dinamarca, que sí son antiglobalistas y sin embargo también están bajo el proceso de influencia de un mundo, digamos así, de la anglosfera. En este momento la anglosfera es antiglobalista. ¿Por qué Trump es antiglobalista? Por tanto, el hecho de que cambie el signo político del proceso de influencia no significa que no exista ese proceso de influencia. Y cuando nuestro compañero muy amablemente se refería al proceso de mejora de influencia de Rusia, se refiere evidentemente a los BRICS, que primero fueron 4, luego fueron 5 y ahora son 21, en los que hay países tan interesantes como Corea del Sur, como Japón, se quiere poner ahora Nueva Zelanda y Australia dentro, y es un bloque de países que quieren un modelo económico diferente y que están con la influencia de Rusia porque también Rusia está bajo, digamos así, el proceso de influencia, por ejemplo, de China, que le compra todo el petróleo y todo el gas que necesita, a pesar de que Europa, evidentemente, hipócritamente, ya también compra por vías intermediarias petróleo y gas a Rusia. Por tanto, no es un problema de si son globalistas o no son globalistas, es un problema de procesos de influencia que en este caso antiglobalistas como Trump, antiglobalistas como puede ser el gobierno del Reino Unido, por ejemplo, aunque parezca lo contrario con Stern, al final están generando un proceso de influencia, en este caso en Moldavia. Por tanto, Rusia no es que pierda geopolíticamente a nivel internacional, sino que pierde proceso de influencia en la zona que antes tenía, que ahora está cogiendo la Unión Europea, o mejor dicho, está cogiendo la Unión Europea con el apoyo, en este caso, de Estados Unidos. Antes de hacerle la otra pregunta que le tengo, Fernando, quiero agregar algo a lo que mencionaba Cristian, y es Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, denunció que solo había 2 puestos de votación en toda Rusia para, en efecto, los cerca de 500.000 moldavos que viven en el país, algo que el portavoz denunció como una limitación a los votos. Fernando, quiero preguntarle ahora sí por esas regiones que hablábamos. Usted había mencionado Transnistria, yo sumo la región de Gagausia, ubicada en el sur, Transnistria en el norte, y ambas comparten su deseo de independizarse de Moldavia y son mucho más cercanas a Rusia. Allí los rusoparlantes son la mayoría de la población. Fernando, ¿cómo votaron estas poblaciones y qué pueden significar para el intento de Moldavia de acercarse a la Unión Europea? Bueno, son 2 regiones diferentes. Gagauzia es una provincia que cuenta en torno a unos 150.000 habitantes, no muchos más, y que son de origen turcómano, es decir, han desplazado su idioma original y ahora están utilizando el ruso. Evidentemente, es una provincia que goza o gozó en su momento, ya en la época del año 1989, porque se independizó, digamos, de las repúblicas soviéticas, de las primeras, en el año 89, luego en el 95 volvieron a entrar en el proceso de independencia cuando Gorbachev habló con los dirigentes de Gagauzia para poder entrar dentro de lo que digamos la nueva Moldavia. Evidentemente esta región siempre será de origen ruso, mejor dicho, votará a favor de los rusos, aunque es de origen turcomano, porque tiene un peso específico en la economía con el apoyo de Rusia. Al igual que Transnistria, que ya desde hace muchísimo tiempo, en los años 1996-97, ya tenía procesos de influencia en los que querían ser independientes. Hubo una guerra, de hecho, entre el 90 y el 92, con más de 1.500 muertos entre Moldavia y Transnistria, y que Transnistria en estos momentos, frontera con Ucrania, frontera muy peligrosa, tiene más de 4.000 misiles balísticos intercontinentales, viejos pero útiles, y una población
por ejemplo, es un enclave militar de más de 2.500 soldados rusos. Evidentemente, Transnistria siempre va a ser prorrusa porque la economía de Transnistria depende del gas a coste cero, por ejemplo, que genera la energía en Transnistria. Por tanto, de nuevo otra vez vemos que el puzzle geopolítico está siendo trozo a trozo, está siendo zona a zona para dividir, digámoslo así, los procesos secesionistas o integrativos, me da igual uno que otro. Transnistria siempre será prorrusa, de hecho sigue teniendo iconografía y estatuas de Stalin, de Lenin y de la hoz y el martillo, y sigue teniendo una retórica evidentemente muy rusa, muy soviética más bien, y evidentemente seguirá siendo así porque le interesa tener a Rusia una cuña dentro de la Moldava, que será evidentemente proeuropea en un momento determinado, con conflicto o sin él da igual, lo será, con conflicto manipulativo o no, lo será, y por otro lado tener un control exhaustivo en la frontera oeste de Ucrania, que le permite hacer una pinza junto con Bielorrusia y con todo lo que es el Donbass, Lugansk, Donetsk. Evidentemente son procesos geopolíticos de lugares que casi nadie sabe dónde están y no sabe lo que ocurren. Ocurrió lo mismo en Osetia, ocurrió lo mismo en Nagorno-Karabaj, ocurrió lo mismo en Georgia, ocurrió en muchos sitios que a nosotros nos resultan extraños porque no miramos hacia allí. Pero es allí donde realmente se juega el nuevo ajedrez geopolítico, como antes se hacía, por ejemplo, en África o en Asia. Y parte de ese ajedrez es lo que usted mencionó, Fernando, el poder de la energía. Transnistria provee alrededor del 80% de toda la energía de Moldavia y a su vez esta región depende en gran medida del gas ruso. De hecho, en 2025 Rusia congeló el suministro de gas a Transnistria, bloqueando gran parte del suministro energético, no solo de la región, sino de todo el país. Al respecto, la Unión Europea, dentro de su plan de crecimiento para Moldavia, con el que lo respalda para que aumente su economía, la Comisión Europea propuso un paquete adicional de 250 millones de euros para impulsar la independencia energética del país en medio de este congelamiento del gas ruso. Cristian, ¿esto es una manera de la Unión Europea para intentar independizar energéticamente a Moldavia y poder cortar por ahí los vínculos con Rusia? Puede ser. Yo creo que Europa, como decía Fernando, obviamente que trata de jugar sus bazas geopolíticas lo mejor que puede, teniendo en cuenta que ha perdido muchísima influencia. Digamos, Europa ya no es ni la sombra de lo que fue en otro momento. También hay que recordar que esto que mencionabas, si no me equivoco, ha sido por las deudas que Moldavia no ha pagado por la provisión de gas, ha generado una deuda y a partir de un momento Rusia decidió suspender la provisión de gas porque evidentemente cuando uno no paga por un servicio habitualmente se le corta. Así que yo creo que en este trabajo de seducción de alguna manera que hace Europa, obviamente esta puede ser una carta que quiera jugar. Evidentemente en esto también hay un riesgo muy grande, ¿no? Que es, primero, que en algún momento se habló, incluso como también mencionaba Fernando, la presidenta moldava tiene nacionalidad rumana, había algún proyecto por ahí dando vueltas como para incorporar a Moldavia en Rumania, con lo cual pasaría a ser parte de la Unión Europea y de la OTAN. Y está el tema de la República Moldava Pridnestroviana, más conocida como Transnistria, que podría ser también un foco de una situación conflictiva, reavivar ese conflicto armado entre Moldavia y Transnistria, lo cual, por supuesto, generaría una escalada muy grande. Creo que en ese sentido también Europa debería ser cauta o tal vez justamente eso es parte del cálculo. Hemos hablado hasta ahora de esa influencia geopolítica tanto por parte de Rusia como de la Unión Europea. Ahora, Fernando, quiero preguntarle sobre cuánto ha influenciado
la guerra en Ucrania, el hecho de que Moldavia, o al menos en sus elecciones, cada vez sea más votado el bloque proeuropeo. A medida que la guerra inició, de hecho, en marzo de 2022, Moldavia es la fecha en la que solicita la adhesión al bloque europeo, un mes después de que hubiera comenzado la guerra en Ucrania. Ahora, con este porcentaje cada vez más amplio entre el bloque proeuropeo y el bloque prorruso en las elecciones moldavas, ¿qué tanto tiene que ver la guerra en Ucrania en eso? Todo, tiene que verlo todo. En el momento en el que Ucrania es inducida a un proceso de conflicto militar, ya desde 2014, para algunos revolución del Maidán, para otros golpe de Estado del Maidán, ya desde 2014, no hablamos ya de cuando hay la invasión rusa hace 2 años y medio, significa que Moldavia, de seguir el mismo camino, de generar un proceso de adhesión directo, no a la Unión Europea como tal desde el punto de vista económico, sino asociarse a la OTAN, sería una línea roja de nuevo que Putin no podría permitir, no se lo puede permitir. Sería tener de nuevo otra vez, aun incumpliendo las promesas que le dio a Gorbachov, de no llevar la OTAN más allá de donde estaba habitualmente. ¿Qué tanto influye Ucrania? Pues evidentemente la pobre y sufrida Ucrania, pensando con el apoyo de la Unión Europea, pensando que contaría con capacidades militares de la OTAN que no ha obtenido, pensaría que podría conseguir tener una capacidad de respuesta hacia un país que tiene 4.800 bombas nucleares. Por tanto, lo mismo que le está ocurriendo a la pobre Ucrania, le puede ocurrir a Moldavia, con una diferencia. Moldavia sí es frontera directa, ya con un país que es claramente de la OTAN, lo lleva siendo mucho tiempo, como es Rumanía, y además con un país que no tiene una aceptación muy fuerte por los moldavos. Es decir, hay solo un partido que ha ganado solamente un 4,8% de votos que quiere la anexión con Rumanía. Esa anexión sería muy peligrosa porque, como se conoce la Constitución rumana, insto a que se la lean, en la Constitución rumana establece que para poder hacer un proceso unitario dentro de sus fronteras de otros pueblos o incluso incorporar extranjeros o gente de la diáspora a Rumanía, requiere la aprobación no solo del Parlamento, sino de los servicios de inteligencia y del ejército. Por tanto, estamos hablando ya de palabras mayores. Ya no es un problema solo de conflicto económico, sino también de un conflicto militar. Dirigir a Moldavia hacia una unión con la OTAN, no con la Unión Europea, sino con la OTAN, sería algo altamente peligroso y Putin no lo podría permitir. De hecho, fue la causa de la invasión que ya en el 2019 avisó que iba a hacer. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no de acuerdo con el criminal Putin. Eso es otra historia. Pero la realidad histórica es que afecta mucho lo que ha ocurrido en Ucrania para que Moldavia, viendo los resultados, opte por uno o por otro bloque. En este caso está optando por el bloque occidental porque piensa que Estados Unidos le apoyará. Eso habría que verlo. Y a lo que usted dice, yo sumo el hecho de que el primer ministro moldavo, Dorin Resian, denunciaba que Rusia tiene la intención de desplegar 10.000 militares rusos en Transnistria. Cristian, ¿quiere Rusia anexarse a Transnistria y repetir con Moldavia lo que ya hizo en Ucrania? No, yo no creo que estén los planes del Kremlin hacer ninguna acción militar contra Moldavia, salvo que haya una provocación. Repito, podría ser un ataque contra la población de Transnistria, podría ser ese intento de ingreso a la OTAN, pero sin alguno de estos ingredientes yo no creo sinceramente que haya ninguna intención. Lo que no descarto para nada, y esto lo digo bastante convencido, que en las necesidades y los planes y las prioridades del Kremlin estar por el sur, o sea, cortar el acceso al Mar Negro a Ucrania, tener los territorios de Nikolaev y Odessa, que históricamente son parte de la Novorossiya, es históricamente ruso y con la población a favor culturalmente a la pertenencia a Rusia, y eso le permitiría unir de forma terrestre con justamente la región de Transnistria, y eso sería, yo creo que estratégicamente importante para el Kremlin en esa región. Pero vuelvo a repetir,
yo no creo que bajo ningún punto de vista haya un plan de un ataque que no sea provocado por parte de Rusia hacia Moldavia. Lo que sí creo, y sería muy penoso, como mencionaba Fernando, que se desconozcan estos peligros y se someta, ya sea por su propia dirigencia o por influencia extranjera, se someta al pueblo moldavo a un riesgo tan grande. Y para la última pregunta, en menos de 30 segundos, Fernando, ¿estos resultados de las parlamentarias acercarán y acelerarán el proceso de adhesión de Moldavia a la Unión Europea? Sí, lo acercarán. Hace un par de horas, hablando con dos disidentes prorrusos, en este caso de Moldavia, con Anastov y Tausunoman, hablando con ellos directamente, establecían ese mismo proceso, es decir, esto nos acerca a Europa y también nos acerca al peligro de una respuesta geopolítica, no militar, geopolítica, por parte no solo de Rusia, sino de los BRICS. Sí. Y Cristian, su respuesta en 30 segundos, ¿acelerará esto la adhesión de Moldavia? Es probable, considero que no sería un problema para Rusia. Yo creo que en ese sentido le es totalmente indistinto al Kremlin que Moldavia se adhiera o no a la Unión Europea. Es un tema secundario o terciario incluso. Así que no creo que sea un problema. Sí, vuelvo a reiterar, si esto va a ser un ariete contra Rusia, nuevamente como se utilizó desgraciadamente al pueblo ucraniano, eso sí que sería muy, muy grave. Fernando Cocho y Cristian Lamesa, gracias por acompañarnos y también gracias a Laura Garzón, la jefe de edición, Natalie Quiroga, la jefe de invitados y a todas las personas que hacen este programa posible y están detrás de cámaras. A ustedes, gracias por vernos. Política, economía, cultura y sociedad. Todo lo que pasa en África está en France 24. Reportajes, corresponsales, invitados, análisis. Una visión global de los desafíos del continente y su diáspora global. Acompáñenme en África 7 días por France 24 y france24.com. Cada 30 minutos, France 24 les ofrece una actualización de los acontecimientos más importantes de América Latina y el mundo. Últimas noticias, contexto y análisis. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado. Noticias en France 24 y france24.com.